¿Por qué no quiero ser cristiano? Porque son unos mentirosos. Porque desconfío en las iglesias. Porque no concuerda con mis creencias. Porque uno de ellos me lastimó. Porque nada te llena. Porque son hipócritas. No creo en él. Dios no existe. Porque nos quieren cambiar nuestro pensamiento. Porque no toman ni fuman. Son unos aburridos. Porque los pastores se roban el diezmo. Son unos doble cara. Todo es pecado, todo es pecado. Porque son muy conservadores. Estamos en un capítulo más de ¿Por qué no quiero ser cristiano? El podcast donde te faltarán razones para decirle un no a Jesucristo. Pero si con Jesús buscas una relación y no una religión, te invitamos a escuchar al buen Miguelón. Bienvenido, Miguel. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias, bien, muchas gracias, Cris, y a todo el equipo. Bueno, mi nombre es Miguel Ángel García Carrillo. Perdón, pero quiero remontarme así rapidísimo a mi niñez. Yo fui un niño muy feliz y yo, antes de entregarle mi vida a Cristo, cuando me preguntaban, ¿cuándo le entregaste tu vida a Cristo? Ya 1 a 2 años de haberle entregado mi vida a Cristo, yo dije, pues ya ahora ya conozco, pero todavía en ese inicio que me hablaban, yo les decía, no, yo desde que nací le entregué mi vida a Cristo. ¿Por qué? Porque no sabía, nadie me había guiado verdaderamente cómo debía de ser un cristiano. Pero yo como católico, pues yo decía así. Sin embargo, mi vida transcurrió la niñez jugando como cualquier niño, pero tenía sueños. Y en esos sueños yo me veía como yo de pequeño chupaba dedo. Entonces yo me veía por una mano chupando dedo, con otra mano teniendo a mi novia junto, manejando el carro, y esa era mi visión. Yo no pensaba en que existía un Cristo que era el que me iba a guiar, el que Él me llevaba, sino que yo todo lo podía, y empecé así. Yo creo que fue creciendo el Miguel Ángel. Aunque yo era bonachón, yo creía que yo lo hacía todo. Después la conocí, nos conocimos a los 16 años de edad. Espérame, Miguelón. Sí. Vamos a hacer ahí una pausa. Sí. O sea, Miguelón siempre lo pudo todo. Yo creía que como fui muy feliz, pues que toda esa felicidad era por mí. O sea, yo nunca se la achaqué que pues Dios lo está haciendo conmigo, sino como que yo todo lo merecía, y como yo era el más pequeño de los hijos, pues todo mundo me chiqueaba, todo mundo. Yo no decía groserías y yo me creía que ser un buen ser humano por ese simple hecho, pero pues así empezó, yo creo que mi mal proceder, sin considerar que eso lo hacía nuestro Señor. Tú eres el más chico de la familia. Sí. Y tú te considerabas una persona buena y feliz. Sí. Tal cual como la persona también que me está escuchando en este momento, que sí. dice que pues él es autosuficiente, sí. Y además no necesita de una relación con Dios porque él está bien, ¿no? Eras católico, nos comentas, un sí. buen católico. ¿Qué era ser un buen católico, o qué era ser católico para ti? Pues me dejaba ir por lo que mis papás me decían. Yo me aprendí unos rezos, pero así bonitos, y yo que creía superar o superé la forma en que mi papá los rezaba y mi mamá, y yo creí que esa era la forma en que yo le agradecía a Dios el que pues yo obtuviera todas esas cosas. Esa era la forma en que yo pagaba, vamos a decir, lo que yo recibía. Sí, y solo quiero aclarar que la persona que está escuchando no estamos juzgando ni señalando la forma que cada persona tiene de acercarse a Dios. Pero sí es importante que tú veas que hay una forma especial de escuchar al Señor y de tener una relación de comunicación. Sí, claro, sí. Antes de llegar a esa relación de comunicación, me suena bastante interesante que nos comentes, Miguel, que te sabías estos rezos. Eso, ¿a qué edad más o menos estamos hablando que tú
tenías como todo este conocimiento? 6, 7 años. Ok. Y los fui perfeccionando a tal grado de que pues ya cuando me casé, Ajá. pues yo se los enseñaba desde mi esposa hasta mis hijos y sobrinos, todo el mundo que me escuchaba rezar, pero era algo que ya estaba hecho. Yo nada más lo repetía y yo creía que era la gran misión que yo tenía y que yo les estaba enseñando algo. Ok, entonces ese era el Miguel de casa. Sí. Pero ¿qué pasaba si Miguel salía a la calle, alguien en la esquina le cerraba el coche? ¿Qué pasaba con el Miguelón que era antes? Cuéntanos, Miguel. O sea, llega Richard en su coche, te pita, te refresca la memoria y... ¿Qué pasaba con Miguel? No, pues yo realmente, por no conocer ahora que sé que pues debemos de usar muchos recursos que un cristiano debe de tener, lo que el Espíritu Santo nos da, esos dones, pues yo al desconocerlo, pues no, pues todo eso me lo brincaba. No tenía dominio propio, okay. No tenía pues... descripción gráfica, sí, descripción sí. gráfica. No. Se le cierra, a ver, sí. va en la esquina, se te pone el verde, ya tú tranquilamente empiezas a avanzar y llega Richard. Me peleaba, me iba a los golpes y siempre creía, me sentía que yo ganaba. Eso te iba a preguntar, sí. Que si hubiese bajado Memo y hubiese dicho acá, ¿los dos? ¿Con los dos? Sí. Sí, ¿por qué no? Sí, yo sentía que aún así yo iba a ganar, porque yo me sentía fuerte, me sentía que yo lo podía todo. Wow. Sí. Antes de pasar a la otra pregunta, nada más para saber, ¿sí ganaste? ¿Contra dos? ¿En algún momento? Sí, ganaba, casi siempre ganaba. Sí. Wow. Sí. Bueno. Es que yo conozco al Miguel de ahora y la verdad que si nos ponemos en perspectiva lo que me estás comentando, no te lo creo, Miguel. Pero te voy a decir una cosa, seguramente hay una persona que te dejó de ver hace muchos años y que te va a encontrar ahora o que te va a escuchar ahora y que se va a sorprender de lo que estás diciendo. Que ahora llegue una persona y se te cierre en el alto y que Miguel tenga dominio propio, inhale, exhale y diga, no tengo por qué pelear, no son broncas mías. Pues fíjate, Gris, que todavía ese aprendizaje que es reciente, todavía me cuesta mucho trabajo, porque a veces me gana la carnalidad. Y yo, eso es en lo que estoy todavía luchando, porque sí, me he controlado mucho, pero aún así viejito, todavía llego a faltar en ese sentido, y yo creo que es una lucha conmigo mismo, porque cree uno que ahora que ya sé que es nuestro Señor, lo único que me sucede ahora es que me da vergüenza el actuar así. Antes no, antes yo gozaba con que pues me vieran que yo era fuerte, es más, gozaba con que ante los demás yo me sintiera mimado. Yo así me sentía, no me sentía como ahora que puedo sentir vergüenza, ¿no? El que pues no podemos dejar en que nos den y no dar algo a cambio. Yo ni gratitud siquiera le daba a mis padres que me lo otorgaban, o a alguien porque creía que todo lo merecía. Qué bueno que comentas eso, Miguel, porque es una situación de decir, una persona que sigue a Cristo no es perfecta, pero sí todos los días va a rendirse ante los pies de Jesús. Sí. Para llegar a amar como Jesús nos amó. Sí. Por lo tanto, si tú has sido lastimado por una persona que se dijo ser cristiano o que se dice ser cristiano, recuerda que no es a la persona a quien tú vas a seguir,
sino a Jesús, ese que nos habla del amor, del perdón, del continuar en paz y además sentir paz interna, que eso es lo más importante. Te agradezco mucho, Miguel, esta parte, porque sí es muy importante aclarar que todos somos seres humanos, que el único perfecto aquí es Jesús, y que lo que intenta Jesús en una relación con un ser humano es ir quemando toda esa parte para que en algún momento nos vayamos pareciendo lo más que podamos, lo más cercano que se pueda a Jesús, que fue quien nos enseñó el amarnos los unos a otros. Muy bien, Miguel, gracias. Y ahora vamos a este punto, Miguel. Tú nos comentas que todo lo merecías, que no le dabas gratitud a nadie, que ni a tus padres en ese momento, pero sí tuviste un de repente. Sí hubo algo que te movió y te hizo cambiar ese chip que traías. Sí, bueno, así rapidito comento, nos conocimos a los 16 años y pues platicamos, yo la respeté desde ese tiempo y desde ese entonces la amé y hasta la fecha la sigo amando. Pero así transcurrieron los años en desconocimiento, sin haberle entregado la vida a Cristo, y esa imagen que yo tenía, o ese concepto que tenía, ese sentimiento de que yo todo lo podía, lamentablemente, pero con ella como ayuda idónea, siendo novios y después ya casados, se fue dando el que yo a ella le prometía y le decía que yo la iba a sacar adelante, que yo la iba a resguardar, que yo le iba a ser fiel siempre. Y entonces fue creciendo en mí esa vanidad y el que ya después cambió, después de que yo sentía que todo lo merecía, después fue a empezar a afectar a los demás. Yo en el trabajo siempre me desarrollé cada vez mejor, pero yo creía que lo que yo hacía era merecedor a que ya después los demás trabajaran y yo descansara. Y entonces empecé a humillar a mis subordinados, y empezó a crecer en mí una persona pues mala, completamente mala. Y yo llegando a casa, pues yo supuestamente proveía de todo y yo llevaba buen ejemplo. Cuando empezó a crecer en mí el que empecé a dejar todas esas promesas que yo le había hecho a ella de fidelidad, y empecé a fallar. Entonces, cuando yo ya me vi que ya no tenía salida, porque cuando uno es buena persona y te empiezas a malear, pero te queda ese algo de que tú dices, pues estoy mal. Y aunque yo no pensaba en que Cristo era al que yo necesitaba, yo decía, estoy mal. Y entonces cuando ella medio descubrió que yo estaba siendo infiel, pues el bonachón de Miguel Ángel suelta toda la sopa con ella, le confiesa que soy infiel. Y entonces, porque hay muchas personas que lo guardamos, negamos y seguimos haciendo lo malo hasta cuando ya no hay solución. Gracias a Dios que Él, pues yo pude decirle, y yo sabía las consecuencias, pero las consecuencias fueron tales, la lastimé de tal manera en que ella pues no quería vivir, ella ya todo se había venido abajo. Como me tenía considerado a mí como el protector, como el que en mí podía confiar, pues se cayó todo eso. Y entonces yo recapacité, le pedí perdón del convencido de que estaba arrepentido. A todos los que yo ofendí de mi trabajo les pedí perdón. Ya no hallaba la manera de pedir perdón a todo mundo,
pero yo ya creí que ya no merecía nada, ni siquiera el respeto de mis hijas, ni de mis yernos, porque yo ya me sentía que ya todo había terminado en mí porque había fallado. ¿Tú pides perdón cuando conoces a Jesús? ¿O en ese No, momento? todavía antes. Yo pido perdón porque yo ya me sentí que ya había llegado, ya había tocado fondo y entonces viene la consecuencia de mis acciones, de mis malas acciones, por ser prepotente, por ser grosero, por ser ventajoso, renuncio a mi trabajo con una supuesta promesa de que me iban a dar un trabajo por honorarios para tratar de solucionar mis problemas. Además me endrogué de la peor manera porque yo ya en ese entonces debía muchísimo dinero y llegué a pensar incluso en quitarme la vida. Yo decía, pues valgo más muerto que vivo. Y así sirve que todo lo malo que he hecho, pues ya se quita y se borra. Y yo me voy a quitar la vida. Cuando la vida pues no es mía, ¿no? Es de Jesús. Y sin embargo yo no lo pensaba, porque yo quería que en mis fuerzas se solucionara algo que no podía, y ahí quedó. En el momento en que viene una pandemia y mi esposa se ve envuelta, ella me dicen que ya no hay nada que hacer, que ya va a morir, y entra al INER, 14 días en terapia intensiva, la indujeron a un coma, y yo también me dio lo mismo, pero yo como estaba vacunado pues no fue tan mortal. Sin embargo, pues yo creía que ella estaba bien, porque todo el mundo me decía que ella estaba bien. Yo estando en casa ya, después de estar en el hospital, me dicen, pues oye, qué bueno que tu esposa salió del coma, ¿verdad? Y entonces yo ahí pues quise correrle al hospital, llegué, y cuando yo llegué la vi como un trapito la vi, no se meneaba, no podía moverse. Y cuando me la entregaron, gracias a Dios, ella volvió, él le dio, porque además se le complicaban todo, se le complicó la glucosa, los pulmones, los riñones, todo, no había ya qué hacer. Y cuando ella regresó, estuvo 1 año y medio en recuperación. Yo, no por obligación, por amor, yo la asistí y pues ¿cómo se dice? Terapia, la curación que ella tuvo, gracias a Dios, pero aún no le entregábamos nuestra vida a Cristo. Pero ya no había ese mal sentimiento, ya no existía, ya tenía yo vergüenza, yo ya no podía ver a la cara. Bueno, ella ya me había perdonado, pero aún así yo ya no sabía qué poder hacer para que ella tuviera nuevamente confianza en mí. Yo fue a tal grado, porque era la pesadilla a tal grado, que eran sus celos. Ella me celaba con todo el mundo, o sea, antes de que ella enfermara, antes de que estuviera en Si yo salía a la calle, ella pensaba que con todo el mundo yo iba a volver a serle infiel. Yo entonces tenía que salir y caminar con la cabeza para abajo. Tenía que, por la vergüenza que tenía y porque yo decía, pues, ay, otra vez le voy a quedar mal. A lo mejor sí, a lo mejor voy a volver a ser infiel. Entonces caminé, pero nuevamente con mis fuerzas. Aún creía, ya no era el maloso Miguel Ángel, pero aún creía yo que con mis fuerzas yo lo iba a solucionar todo. Empezamos a caminar, ella se empezó a recuperar y precisamente un día nos invitan a que podamos estudiar la Biblia, y pues aceptamos, pero yo con condiciones, sí, pero sin que me responsabilicen, sin ningún compromiso. Y entonces yo le ponía condiciones a la palabra de Dios. Pero ¿cuál va siendo la sorpresa? Que me enamoró la palabra. Cada vez quería yo más. Pero aún así, ya estaba yo enamorado, pero yo no me quitaba
de ciertas cosas. En la Biblia dice que no debemos adorar imágenes o a nadie más que sea a Jesús, a Dios, a Jesús. Y yo todavía no le permití a mi esposa que tocara mis imágenes de la Virgen, de los santos, y no, cuidadito con que vayas a mover ahí esas cosas. Y un día que ella se atrevió a moverlas, pues discutí con ella, le reclamé que no se metiera con mis cosas. Pero Dios siguió trabajando conmigo, y un buen día, sin que nadie me dijera, di cumplimiento a lo que nuestro Señor pide, el solamente honrarlo a Él, solamente amarlo a Él. Y me deshice de todas esas imágenes, y yo a partir de ese tiempo creo que cambió mi vida por completo, porque el conocer de Él a fondo, el entregarle mi vida, el saber que lo poquito que hago por Él, el alabarlo con las alabanzas en la iglesia, el servir en la iglesia, es poco para lo que puedo pagar lo que Él ha hecho en mi vida y Él ha hecho en nuestro matrimonio, porque aparte Él ya lo había hecho. Él ya había hecho todo, pero yo creía que era por mí, que yo era el que saqué a mi familia adelante, que yo era el que todo lo había solucionado, el que yo la hacía a ella feliz, porque como yo era el que proveía, ella estaba obligada a seguir siendo la buena mujer que ella toda la vida ha sido. Ella ha sido una excelente mujer, amorosa conmigo, leal, muy luchona, y con sus hijas, que ni con sus nietos, que ni qué decirlo. Verdaderamente ella es mi ayuda idónea. Ella es alguien con quien, bueno, no dejan de existir a veces discusiones o problemas, porque Chanclotas siempre está ahí al pendiente de que cuando estamos bien, cuando ya somos de Cristo, cuando ya le servimos a Cristo, Él siempre nos anda poniendo las zancadas, siempre nos anda llevando por lugares en donde volvamos a flaquear. Entonces yo hoy día quisiera que nuestro Señor me diera fuerza para poderlo alabar, para poderlo para poderme gozar en Él, en las alabanzas, en el servicio, en lo que yo pueda hacer por Él, y dejarme llevar para donde Él me lleve. Si Él me lleva a lugares donde me canse, ahí estaré. Si Él permite que mis piernas sigan brincando para alabarlo, yo lo seguiré haciendo. Pero ahora sé que es Él es el que me ha dado la fuerza siempre, y no lo reconocía. Entonces hoy día puedo decirle a los que nos escuchan que Cristo es todo. Sin Él no somos nadie, y que solo lo necesitamos a Él para todo. Lo necesitamos a Él incluso para comprometernos a seguir el servicio, porque a veces tenemos un dolor y decimos, híjole, es que si voy hoy y brinco, ¿qué tal si me lastimo? Y no, yo llegando a la iglesia, yo ya no sé de nada. Yo sé que Él me levanta y Él me hace seguir adelante, y ahora lo que yo espero es que pues transcurran los días del estudio bíblico, que ya se llegue el jueves, y cuando yo llevo a mi esposa a sus cursos, que ella está en cursos de Listón Rojo y en otros cursos que ha estado, yo con gusto voy con ella, porque sé que tengo que caminar con ella, y sé que hoy día lo que ella haga, cuando ella se dirige a las personas para poder dar testimonio de lo que Dios ha hecho en su vida y en nuestra vida, es lo correcto.
yo tengo que apoyarla, tengo que estar ahí con ella. Pero pues qué felicidad el que poderles narrar esto, que ha sido pues en nuestra vida algo que pues nos marca, porque aún así con la edad que tenemos, yo creo que les podemos decir a los jóvenes, a los matrimonios jóvenes, que nada es fácil, pero uno cree hacerlo fácil cuando uno se basa o se cree en nuestras fuerzas. Entonces, por lo mismo, hace un rato narré que cuando yo me enfrentaba a una dificultad, trataba de solucionarlo a golpes todo. Y si alguien, cuando yo fui novio de Pati, y yo veía que alguien se le acercaba y de alguna manera estaba en peligro el que alguien pudiera adelantárseme como novio, pues yo iba y les daba matarile a los contrincantes, pero porque yo creía que era en mis fuerzas. Y pues todo eso he aprendido, pero ¿qué crees, Gris? Que me avergüenza toda la vida que llevé, porque no es de un cristiano comportarse así. No es vanagloriarme de lo que sucedió. Me da vergüenza, porque un cristiano no debe de actuar así. Eso es lo que yo puedo decir hoy día, que conozco de la palabra y que sé que todo eso no lo volvería a repetir, porque sería el que yo fallara a la palabra del Señor, a lo que Él quiere, que en lugar de que yo dañe a mi prójimo, al contrario, yo amarlo y respetarlo, porque Él pide que después de amarlo a Él, pues debe de amar uno a tu prójimo como a ti mismo. Y eso requiere de más valor, Miguel. Sí. El dominio propio requiere de más valor que el perder los estribos. Sí. Y tal vez el varón que está escuchando en este momento, que sabe que resuelve las cosas a golpes o a gritos o con insultos o simplemente explotando porque no puede dominar esa parte de su carácter, quiero decirte que es mucho más fácil perder los estribos que tener el dominio propio. Por lo tanto, requiere mayor carácter controlar todas esas emociones que lo que tú llamas carácter en este momento. Pero como dijo Miguel, no es en tus fuerzas. Y claro que Dios no quiere que vivas así. No es en tus fuerzas. Dios puede hacerlo como lo ha hecho con Miguel, pero ¿te fijas? Dios restaura una persona, restaura un matrimonio, sana heridas anquilosadas, y eso ninguna terapia te lo da en un de repente como lo da Dios. Es un momento, es un instante en donde tu corazón se ve restaurado, en donde tu corazón se ve abrazado, y no te lo dan a horas de terapia. Que no decimos que no esté bien el que vayas a terapia o que tengas un auxilio médico. Por supuesto que está bien, pero ven a la agusticidad, que esto que da el Señor va más allá de lo que tu pensamiento puede comprender. Y si tú quieres experimentarlo, ven y coméntalo, ven y experiméntalo, ven y háblalo, porque Él lo hace. Solo, Miguel, quiero que nos platiques el cómo viviste tú de repente. O sea, sí está bien el estudio bíblico, pero ¿qué pasó dentro de ti que nos puedas explicar? Este amor que nos platicas, ¿en qué momento lo sentiste? ¿En qué momento Miguel despierta y dice, wow, me siento distinto? O sea, ahorita no se me antoja ahorcar a la Gris, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? ¿No? Porque yo desespero. Sí, es un de repente, pero son de repentes que cuestan mucho trabajo,
porque mi primer de repente fue en la iglesia anterior, donde ahí le entregué mi vida a Cristo, donde me bauticé, pero lamentablemente yo creo que ya le había entregado mi vida a Cristo, verdaderamente quería yo seguirlo, pero lamentablemente no me enseñaron a que Dios es un Dios de orden. Y entonces a mí nadie me habló, porque además nos vendían los cursos, nos vendían los diplomados en esa iglesia, y pues entonces no podíamos tener todos los diplomados o toda la información. Entonces yo sí le había entregado mi vida a Cristo, pero empecé a padecer en la parte económica. Entonces eso como que me hacía el no entregarme completamente, porque yo decía, pues sí, voy a la iglesia, sigo viniendo, pero para poderme seguir cultivando, pues yo necesito de recursos. Y cuando pues traté de decir, pues yo creo que me voy a dar un tiempo, vamos a tener que dar gracias a la iglesia, pues ahí hubo un conflicto y pues nos salimos de esa iglesia. Y cuando regresé a la presencia pues de donde podía yo buscar a Jesús, me encuentro con una iglesia maravillosa que es la Fe Viviente, me encuentro con unos pastores maravillosos, me encuentro con hermanos con los cuales he podido desarrollarme, y entonces veo que ese es mi segundo de repente. Mi segundo de repente es que a pesar de que hubo piedras en el camino, Dios me fortaleció más, y creo que ahora, a raíz de cuando yo llegué a la Fe Viviente, mi enamoramiento fue mayor para con el Señor. Cuando yo lo alabo, cuando yo hablo de Él, me siento maravillado porque sé que estoy correspondiendo al amor que Él tiene por mí. Y eso es lo que a mí me mueve, y sé que ese fue mi segundo de repente, el enamorarme de esa manera de Él. Ok, y ¿sabes qué pasa contigo que estás escuchando en este momento que dices, ay, las iglesias? Sí, justo, las iglesias están llenas de personas que estamos enfermas, que estamos sanando, que nos estamos restaurando. Por lo tanto, muy probablemente vas a llegar a una iglesia como tal y te vas a encontrar con situaciones diversas, porque todos estamos en un proceso de sanidad, de restauración, de conocimiento de Jesús. Queremos llegar a ser como Jesús. Sin embargo, te estamos hablando de una relación. Y si tú buscas a Jesús, y si tú intentas hablar con Él, como dice Miguel, vas a tener ese de repente. Muy probablemente tu corazón te va a pedir llegar y congregarte. Hazlo en donde sea. Búscale en donde sea. Alábale en donde sea, porque Él justamente se va a manifestar en tu corazón. Él quiere tu corazón, no tu cascarón, ni tu forma, ni nada que sea imagen en ti, sino lo que es tu interior, tu alma, tu mente, tu espíritu. Miguel, pero ya que llegas a este punto de alabanza, ya que llegas a este punto de adoración, ¿qué nos puedes platicar de la respuesta de Dios contigo? ¿Qué nos puedes decir de ese abrazo que te da Dios y que te dice, aquí estoy? Y ¿nos puedes compartir? ¿Has visto un milagro, acaso? Sí. ¿Tienes Sí. esa experiencia? Cuéntanos. Sí, yo lo he visto recientemente con muchos hermanos nuestros en la Fe Viviente. Ahí es donde he visto el desarrollo de los milagros. También lo he visto en mi familia, con personalidades de mi familia. Y
de mi familia cercana, así más cercana, de mi nieta, que ella tenía un diagnóstico y que nuestro Señor hizo ese milagro. Para nosotros sabíamos que nuestro Señor lo iba a hacer, y yo que he visto tantos agradecimientos de personas que han sanado, la oración que nuestros pastores hacen o nos solicitan hacer cuando estamos en momentos de oración, confirma que nuestro Señor cumple sus promesas, que Él no se equivoca, y que yo he visto desarrollarse todos esos milagros de sanidad, de trabajos que las personas carecen, de diagnósticos incurables, y que los he visto desarrollarse. Sin embargo, bueno, pues sabemos que también la relación que tenemos cada persona con nuestro Señor, pues es lo que va a tener como respuesta el que cada quien vea si efectivamente lo consideran como un milagro. Para mis ojos son milagros. ¿Qué pasó con tu nieta? Cuéntale a las personas que pues no saben ella qué pasó con tu nieta. le diagnosticaron que tenía un tumorcito entre su encía y una muela, y la operaron, y otra vez le volvió a regresar, pero con más fuerza. Y para nosotros pues era algo que si ya le había regresado, pues iba a ser eso permanente, y pues no teníamos paz. Aún ya siendo cristianos, aún ya entregándole la vida a Cristo, pues a veces dice uno, pero es que por si acaso yo voy a volverle a pedir. Entonces le pedimos a Él fervientemente por ella, y después descansamos, porque ya ahora ya sabemos que no está en nuestras fuerzas, está en lo que el control que Él tiene, y creo que para mí Él lo hizo todo. Él nos fue dando la pauta por procesos, cuando ya en su último estudio ya incluso le está creciendo el hueso donde le iban a poner una prótesis, porque ya esa parte pues ya entonces le está creciendo el huesito ahí, ya no va a haber, al parecer ya no va a haber necesidad de ponerle una prótesis, o probablemente sea ya más pequeñita dependiendo del crecimiento de ese hueso en ese lugar. Pero para nosotros fue un milagro viviente, algo que sucedió, y que bueno, pues las oraciones de todos, porque todos de la fe viviente, por difusión, por diferentes medios, oraban por ella, por mi nieta, y pues bueno, ahora ya quedó como testimonio, y quedó como un testimonio de milagro que Él hizo en la vida de ella, y que para nosotros pues es algo grandioso, y que decimos a los demás que crean que los milagros están cuando uno realmente lo pide y lo recibe uno con el conocimiento de que es milagro hecho por Él, la respuesta a las promesas que Él nos hizo, y que ahí se van cumpliendo. Muchas gracias, Miguel. Sí. Muchas gracias por esta entrevista. Gracias por abrirnos tu corazón, por abrirnos también tu casa, sí, por compartir con nosotros la historia de Miguel, pero también de Patti. Muchas gracias. Gracias, Cris. Estamos en este episodio más de ¿Por qué no quiero ser cristiano? Agradecemos también a Richard Cuevas en los controles, a Pao Rueda en la parte de diseño y redes, y obviamente a Memo Reveles en toda la parte de edición y sonido. Y además, si crees que esta historia le puede servir a alguien que necesita restauración, a alguien que está en angustia, a alguien que en este momento está perdiendo el dominio propio, compártelo.
compártele y danos like también. Nos vemos para la próxima. Su humildad puso el jardín en mí, y si bendigo